Todavía recuerdo claramente aquella noche. Una noche oscura, la carretera casi desierta, sin una sola lámpara alrededor, solo la luz débil de los faros de mi coche iluminando unos metros por delante. Iba manejando solo, acompañado únicamente por el sonido del viento afuera y el murmullo constante del motor. Quienes han viajado por las carreteras largas de México sabrán lo que se siente, el camino parece interminable. A los lados solo hay sombras, y de vez en cuando se asoman unos árboles delgados, como brazos huesudos que salen de la tierra. Al principio pensé que sería un viaje más, una noche común dentro de tantas otras. Pero había algo diferente, no podría explicarlo en ese momento. Solo sé que la piel se me erizó como si alguien me observara desde lejos. ¿Alguna vez han tenido esa sensación? Esa en la que no hay nadie alrededor, pero el corazón late más rápido. Y uno mira por la ventana tratando de convencerse, no pasa nada, solo me lo estoy imaginando. Miré por el retrovisor, atrás solo había oscuridad densa. Infinita. Adelante. La carretera seguía extendiéndose, silenciosa y fría. Encendí la radio, pero la señal era débil. Apenas se escuchaba un ruido estático, con fragmentos de voces que se cortaban. La apagué. En ese momento me sentí realmente solo. Unos 20 minutos después, cuando el reloj marcaba casi la medianoche, vi algo que me hizo detener el aliento. A lo lejos, junto al camino, había una silueta. Entrecerré los ojos, pensando que quizá era solo un árbol o un poste. Pero conforme el coche avanzaba, la figura se hizo más clara. Era una mujer vestida de blanco. De pie, inmóvil. El corazón me golpeaba fuerte. Sujeté el volante con más fuerza. En mi mente surgieron decenas de preguntas. ¿Qué hace aquí a esta hora? ¿Por qué lleva un vestido blanco en medio de la nada? Nada tenía sentido. Cuando estuve lo suficientemente cerca, pude ver mejor. Su cabello largo caía hacia adelante, cubriendo parte de su rostro. La mujer estaba de perfil, con la mirada hacia el suelo, los brazos colgando a los lados. No quise bajar mucho la velocidad, pero mis ojos se quedaron fijos en esa figura, incapaces de apartarse. En el instante en que pasé junto a ella, sentí un frío recorrerme la espalda. Giré rápidamente la cabeza hacia la ventanilla, y no había nadie. Vacío. La silueta había desaparecido por completo, como si nunca hubiera estado allí. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y mis manos temblaban en el volante. El sudor frío me empapaba. Sabía que no debía detenerme. Dentro de mí escuché una voz muy clara: sigue manejando. No te detengas. No mires atrás. Y eso hice. Conduje sin volver a voltear, sin atreverme a mirar el retrovisor otra vez. Solo quería escapar de ese tramo lo más rápido posible. Pero desde esa noche entendí por qué la llaman la mujer de blanco en carreteras. Después de aquella noche, no pude dormir tranquilo. La imagen de la mujer vestida de blanco seguía apareciendo en mi mente, como si sus ojos hubieran dejado una marca en mí. Empecé a investigar, y cuanto más lo hacía, más me daba cuenta de que lo que viví no era nada raro en México. A ese fenómeno se le conoce con un nombre inquietante: la mujer de blanco en carreteras. Escuché muchas historias. Cada persona contaba un detalle distinto, pero todas coincidían en lo mismo: esa figura siempre aparece de noche, en lugares solitarios, y desaparece de repente, dejando a los testigos con un miedo que nunca se borra. Dicen que esta leyenda existe desde hace mucho tiempo, incluso antes de que los coches fueran comunes. En pueblos rurales ya se hablaba de una mujer errante de blanco que aparecía en los caminos donde pasaban jinetes y carretas. Tal vez esa imagen se trasladó con los años, de los senderos de tierra antiguos a las carreteras modernas de hoy. Existen varias teorías sobre quién fue realmente la mujer de blanco. Algunos creen que es el espíritu de una joven que murió en un accidente de auto, justo en el mismo tramo donde suele aparecer. Otros dicen que fue una novia que murió el día de su boda, y su vestido blanco quedó como símbolo de su dolor eterno. También circulan relatos de que era una mujer traicionada, que terminó con su vida en la desesperación, quedando atrapada entre este mundo y el otro. Cuando le pregunté a un amigo mayor del norte de México, él solo sonrió y me dijo: muchos creen que solo aparece en las carreteras, pero la verdad es que desde tiempos antiguos los pueblos ya hablaban de esa sombra blanca. Camina junto al dolor, a las muertes repentinas y a la soledad. En México estamos acostumbrados a las leyendas. Desde niño escuchaba sobre la Llorona, la mujer que llora junto al río buscando a sus hijos.
También sobre la planchada, el fantasma de una enfermera, o el charro negro, el jinete misterioso que aparece para poner a prueba a la gente. Pero hay algo distinto en la mujer de blanco, ella no grita. No llora, no habla, solo está ahí, inmóvil, y luego desaparece. Ese silencio es lo que más aterra. Porque cuando ves una figura en la oscuridad, esperas una explicación, un ruido, algo que te diga que es una persona real. Pero no, lo único que queda es silencio, y vacío. Algunos dicen que la mujer de blanco aparece para advertir a los conductores cansados. Como una señal del más allá que te obliga a mantenerte despierto. Pero también hay rumores de que si te detienes, si la miras demasiado tiempo, puede desvanecerse, o peor aún, aparecer dentro de tu coche. Una vez escuché la historia de un trailero. Él decía que manejando cerca de Monterrey vio a una mujer pidiendo un aventón. Como estaba acostumbrado, detuvo el camión y la dejó subir. Durante todo el trayecto ella no dijo nada, solo miraba hacia abajo. Pero después de algunos kilómetros, el hombre giró la cabeza, y el asiento estaba vacío. Ni un ruido, ni una señal, solo un leve aroma que permanecía en el aire. Al escucharlo, me recorrió un escalofrío. Historias como esa aparecen en todas partes, en el norte, en el centro, incluso en las zonas fronterizas. La gente las cuenta con tanta seguridad, como si de verdad hubieran vivido ese instante. Y entre más relatos, la leyenda se hace más fuerte, más profunda en nuestra cultura. A veces me pregunto, ¿será todo una ilusión de los conductores agotados, o realmente hay un espíritu atrapado entre los vivos y los muertos? La respuesta nunca ha sido clara. Pero de algo estoy seguro, una vez que ves a la mujer de blanco, jamás la olvidas. No fui el único. En México, hay decenas, tal vez cientos de personas que aseguran haber visto a la mujer de blanco. Y cada relato, corto o largo, tiene algo en común, el silencio aterrador que rodea a esa figura. Una noche escuché la historia de un taxista en Querétaro. Llevaba más de 20 años trabajando, conduciendo por la ciudad y por caminos solitarios. Me contó que una vez, en la carretera, vio a una mujer que levantaba la mano pidiendo un aventón. Pensó que sería alguien en apuros y detuvo el coche. Ella subió y se sentó en el asiento trasero, con la cabeza baja, el cabello largo cubriéndole el rostro. Él le preguntó a dónde iba, pero no obtuvo respuesta. Solo silencio, tan denso que podía escuchar sus propios latidos. Después de unos 10 minutos de trayecto, miró por el retrovisor, y el asiento estaba vacío. Ningún ruido, ninguna señal de que la puerta se hubiera abierto. Solo un leve aroma floral que flotaba en el aire. Ese hombre me lo contó con la voz temblorosa y la mirada perdida. Juró que desde aquella noche nunca volvió a detenerse por nadie extraño en la carretera. El segundo relato vino de un grupo de jóvenes. Volvían de una fiesta, manejando por un tramo solitario en Puebla. En el coche eran 4. Entre risas y música, de repente, el copiloto gritó, «¡Ahí hay alguien!». El conductor frenó bruscamente, y todos lo vieron, una mujer vestida de blanco, parada en medio del camino, a pocos metros de ellos. Lo que los marcó para siempre no fue la aparición, sino la manera en que desapareció. No corrió, no se desvaneció lentamente, simplemente, dejó de estar ahí, como humo arrastrado por el viento. Los 4 aseguraron haber visto lo mismo, y hasta hoy cuentan el relato con idénticos detalles. Otra noche escuché a un trailero veterano de Monterrey. Él decía que había visto a la mujer de blanco varias veces. No solo una ocasión, mientras subía por una sierra bajo la lluvia, vio a una figura blanca caminando junto al camión, en el borde del camino. Aceleró, y la silueta siguió su ritmo. Disminuyó la velocidad, y ella también, durante minutos eternos, hasta que en una curva, desapareció. Me lo dijo con firmeza. Eso no fue una ilusión. Imposible, yo sé lo que vi. Y le creí, porque sus ojos no mentían. Eran los ojos de alguien que había sentido un miedo real. Lo extraño es que casi todos los testigos mencionan lo mismo, el silencio. No hay gritos, no hay pasos, no hay súplicas, solo la figura en blanco, que aparece y desaparece. Un investigador de lo paranormal me dijo una vez, el silencio es lo que más aterra, porque si hubiera un sonido, podrías explicarlo, pero cuando no hay nada, la mente humana llena ese vacío con sus peores miedos. Aquella noche, al recordar todos esos relatos, miré la carretera frente a mí.
oscura y vacía, y sin quererlo, imaginé que, si en ese instante una silueta blanca apareciera mirándome en silencio, tendría el valor de apartar la vista, o me quedaría paralizado. He escuchado muchos relatos, de traileros, de jóvenes volviendo de fiesta, de ancianos que han vivido toda su vida junto a la carretera. Todos tienen una memoria, una experiencia que los hace creer que la mujer de blanco existe de verdad. Pero también hay quienes dudan, quienes intentan explicarlo con la razón. Algunos psicólogos dicen que todo se debe al cansancio de manejar de noche. Cuando uno viaja solo, con la luz tenue de los faros y la oscuridad alrededor, el cerebro es propenso a crear ilusiones. Es como cuando miras mucho tiempo a la oscuridad y empiezas a ver formas extrañas. A ese fenómeno lo llaman pareidolia, la tendencia del cerebro a encontrar figuras conocidas en las sombras. Y la figura más común es, naturalmente, la silueta de una persona. Pero si todo fuera una ilusión, ¿cómo se explica que varias personas, al mismo tiempo, vean lo mismo, con los mismos detalles, como el caso de los 4 amigos en Puebla, o los conductores de regiones distintas que describen la misma mujer de blanco? ¿Será simple coincidencia? Otros apuntan hacia lo espiritual. En México es común la idea de las almas en pena. Muertes repentinas, accidentes, tragedias, dejan espíritus atrapados en el lugar donde ocurrió. Y si una carretera ha visto demasiados accidentes, ¿no sería lógico pensar que allí quedó una presencia? Quizás la mujer de blanco sea la imagen de todas esas almas que no han podido descansar. Un anciano de Veracruz me dijo una vez, no es una ilusión, ella está ahí porque no puede irse. La carretera la atrapó. He reflexionado mucho sobre esas palabras. Hay caminos que la gente llama tramos malditos, lugares donde la energía se siente pesada. Algunos traileros incluso aseguran que, al pasar por donde aparece la silueta, el aire se vuelve frío y el ambiente más denso, como si el espacio mismo se deformara. Desde la mirada cultural, el vestido blanco también tiene un simbolismo fuerte. Representa pureza, inocencia, el día de la boda. Pero cuando aparece en medio de la muerte y la soledad, se convierte en un contraste aterrador. La mujer de blanco no llora como la Llorona, no amenaza como el Charro Negro. Ella solo está ahí, muda, un testimonio silencioso de un dolor eterno. Leí una vez que la mujer de blanco no es más que un reflejo de nuestros miedos colectivos, el miedo a la soledad, a la muerte repentina, a ser olvidados. Cuando alguien cuenta que vio la figura, nuestra mente conecta con ese miedo compartido. Y así la historia se expande, de generación en generación. Pero no puedo negar algo, por más que lo quieras explicar. La experiencia de verla supera cualquier lógica. Puedes llamarlo ilusión, puedes culpar al cansancio, pero cuando tus ojos se cruzan con esa figura, tu cuerpo entero tiembla. Ese miedo es real. Recuerdo la primera vez que la vi. Ese vestido blanco brillando en medio de la oscuridad. Podría elegir creer que todo fue un engaño de mi mente, pero también podría aceptar que, en algún lugar de las carreteras mexicanas, un espíritu sigue vagando, buscando algo que nunca entenderemos. Y quizá la verdad se encuentre justo ahí, en la frontera delgada entre lo espiritual y lo psicológico. Han pasado muchos años desde la primera vez que escuché sobre la mujer de blanco en carreteras. He conocido tantos relatos. He escuchado tantas voces, y hasta yo mismo he visto algo que aún hoy no me atrevo a asegurar si fue real, o un simple sueño. A veces me pregunto, si una noche vuelvo a conducir por un camino solitario, ¿ella aparecerá otra vez? ¿Tendré el valor de detenerme, bajar del coche y mirarla de frente? ¿O haré lo que todos hacen, apretar el volante, acelerar y dejar esa figura blanca atrás? La mujer de blanco no es solo una silueta. Para muchos es un símbolo de pérdida, de dolor atrapado. Para otros, no es más que un juego de la mente cansada, una ilusión creada por el ojo humano. Pero lo cierto es que, más allá de las creencias, las carreteras de México tienen una presencia fría, algo que no se puede nombrar pero que todos sentimos. Creo que esa misma sensación de misterio es lo que mantiene viva la leyenda. No hace falta una prueba ni una explicación científica. Basta con que alguien diga, yo la vi, para que el relato siga su camino. De boca en boca, grabándose en la memoria colectiva. Tal vez creas que solo es la oscuridad jugando con tus sentidos. Tal vez creas que de verdad hay un espíritu solitario atrapado entre la vida y la muerte. Pero la verdad quizás no esté en un extremo ni en el otro.
Tal vez se encuentre justo en ese instante en que tu corazón late más fuerte. Cuando tus manos tiemblan en el volante. Cuando no puedes apartar los ojos de esa figura vestida de blanco. Algunos dicen que, si la ves, nunca debes detenerte, que sigas manejando, que no mires atrás, que no intentes buscarla, porque basta con una sola mirada para que nunca te libres de sus ojos. Pero hay quienes creen lo contrario, que si eres lo bastante valiente como para detenerte, acercarte y preguntar qué necesita, tal vez logres darle a un alma perdida la paz que tanto ha buscado. No sé cuál de estas versiones es la verdadera, lo único que sé es que, entre los miles de relatos, nadie ha podido afirmar con certeza absoluta qué o quién es la mujer de blanco. Y quizá esa sea la razón por la que se ha convertido en una de las leyendas más inquietantes de todo México. Y tú, dime, si una noche, en medio de la carretera, ves a una mujer vestida de blanco mirándote en silencio, ¿creerías que es una ilusión? ¿O aceptarías que acabas de encontrarte con un espíritu? La respuesta, tal vez, solo la sepas tú. Una noche en la carretera. Todavía recuerdo claramente aquella noche. Cuando todo comenzó. Me llamo Javier, soy chofer de tráiler y llevo más de 20 años trabajando en las carreteras. Casi cada semana me toca recorrer esos tramos solitarios del norte de México. Para mí, la carretera se volvió como un segundo hogar. He visto accidentes, gente caminando sola en la oscuridad, cosas raras que siempre me repetía, seguro es el cansancio, la mente jugando conmigo, pero hubo algo que nunca pude sacar de mi cabeza. Fue en una noche de octubre. El cielo estaba sin luna. El viento silbaba entre las montañas. Iba manejando por la carretera 45, un tramo conocido por tantos accidentes. El reloj en el tablero marcaba casi las 3 de la mañana. Encendí la radio, pero solo se escuchaba estática. Un ruido constante. La carretera frente a mí era infinita, oscura como tinta, y la única luz venía de los faros de mi camión iluminando un vacío interminable. Recuerdo perfectamente lo cansado que estaba después de tantas horas seguidas al volante. Los párpados me pesaban, y justo cuando pensaba en detenerme un rato a descansar, la vi, una silueta, parada al borde del camino. Una mujer con un vestido blanco, largo, antiguo, la tela moviéndose con el viento. Su cabello negro, lacio, cubría la mitad de su rostro. En ese instante pensé, quizá alguien necesita ayuda. Reduje la velocidad, intentando mirar con más atención. Pero mientras me acercaba, el corazón empezó a golpearme fuerte en el pecho. Ese rostro, pálido, casi sin vida, sus ojos, negros, como un vacío infinito. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Mis manos se aferraron al volante. En lo más profundo supe la verdad, no era una persona. Lo entendí desde la primera mirada. Pero eso no fue lo peor. Cuando estuve a unos metros de ella, desapareció, sin un sonido, sin un movimiento, como si nunca hubiera estado ahí. Los faros iluminaron solamente la niebla. Pisé el freno, el corazón desbocado, abrí los ojos lo más que pude, buscando alrededor, pero la carretera estaba completamente vacía. Solo se escuchaba el viento golpeando los cristales, y la oscuridad tragándose todo a mi alrededor. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, quieto, 1 minuto, 5, más. Solo recuerdo claramente lo que sentí, no era un miedo cualquiera. Era algo más profundo, más pesado, como si una presencia invisible me estuviera observando desde la oscuridad. Y cuando miré por el retrovisor, juro que vi algo que cambió mi vida para siempre. Recuerdo perfectamente ese instante en el retrovisor. Al principio solo era oscuridad. Luego, poco a poco, el espejo reflejó una cabellera larga, empapada, como si acabara de salir de una tormenta. Y después apareció ese rostro. El rostro que hasta hoy, con solo cerrar los ojos, vuelve a mí de inmediato. La piel tan pálida que parecía casi transparente, con venas azuladas marcadas bajo la luz tenue. Los labios morados, apenas entreabiertos como queriendo pronunciar algo, pero sin emitir sonido alguno. Y los ojos, Dios mío, esos ojos negros, profundos, como si llevaran directo a un abismo sin fin. Me quedé paralizado, no podía respirar, no podía parpadear, solo estaba ahí, clavado en el espejo. Esa mujer estaba en el asiento trasero, dentro de mi camión. Por un instante sentí el frío emanando desde atrás, atravesando mi camisa, metiéndose en mis huesos. Quise gritar, pero la garganta se me cerró.
Quise abrir la puerta y salir corriendo, pero mis manos y mis piernas temblaban sin control. Ella no se movía, solo estaba ahí, mirándome fijo. Esa mirada, era como si intentara arrastrarme fuera de este mundo. Y de repente, un viento fuerte se coló por la ventana. Cerré los ojos un segundo. Al abrirlos otra vez, el asiento trasero estaba vacío. Caí casi encima del volante. El sudor frío me empapaba la espalda. Me di un par de bofetadas para comprobar que seguía despierto. Me repetía una y otra vez, es un sueño. Solo es un sueño. Pero el reloj seguía corriendo. Los faros encendidos. El motor vibrando. Nada indicaba que fuera un sueño. Arranqué de nuevo, intentando seguir adelante. Pero desde ese momento, la carretera nunca volvió a parecerme segura. Cada sombra en la orilla era una amenaza. Cada reflejo en el retrovisor hacía que mi corazón quisiera salirse del pecho. Media hora después llegué a una gasolinera pequeña. Me bajé del camión con las piernas temblorosas. El anciano encargado me miró y dijo, ¿estás bien? Tienes la cara como si hubieras visto un fantasma. No supe qué contestar, solo me quedé en silencio, sentado en una silla de madera, intentando recuperar el aire. Y él, despacio, me contó, no eres el primero. En este tramo muchos choferes han visto a la novia blanca. Algunos dicen que hace señas para pedir aventón. Otros juran que se les aparece en medio de la carretera. Incluso hay quienes aseguran haberla llevado unos kilómetros, y al mirar atrás. El asiento estaba vacío. Sentí un escalofrío recorrerme todo el cuerpo. Entendí que había entrado, sin querer, en una leyenda, una de esas que siempre creí inventadas. Pero esta, era real, existía en la misma carretera que yo recorría desde hacía 20 años. Después de escuchar al anciano, me quedé sentado mucho tiempo, sin moverme. En mi cabeza giraba todo, el cansancio, el miedo y también la curiosidad. Nunca he sido alguien que crea fácilmente en fantasmas, pero lo que viví esa noche rompió cualquier escepticismo que tenía. Decidí preguntarle, ¿usted la ha visto? El viejo frunció el ceño y miró hacia la carretera solitaria afuera. Su voz salió lenta, baja pero firme. Una vez, hace muchos años, cuando todavía era joven, también manejaba de noche, y ella, estaba parada justo en medio de la carretera. Frené de golpe, el corazón casi se me sale del pecho. Cuando abrí la puerta para bajar, no había nadie, solo niebla, y olor a tierra mojada. Hizo una pausa y agregó, pero la sensación, esa sensación de que alguien seguía detrás de mí, mirándome, nunca se fue. Sus palabras me erizaron la piel. Entendí que lo que vi no era un caso aislado. Decenas, quizá cientos, habían vivido lo mismo. Después de descansar un rato tuve que seguir mi camino. La carga en el tráiler no podía esperar. Seguí conduciendo, con el amanecer asomando, pero la inquietud seguía dentro de mí. Días después, ya en casa, no podía dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos veía esos ojos negros mirándome fijo. Trataba de olvidarlo, pero era imposible. Una noche, en una cantina cerca de la central de camiones, conté mi experiencia a unos colegas. Ellos se miraron entre sí, asintiendo, como si no fuera nada nuevo. Uno de ellos soltó una risa seca y dijo, «Bienvenido al club, el que maneja de noche en México y no ha visto a la mujer de blanco, es como si nunca hubiera estado en la carretera». Todos rieron, pero esa risa era forzada. Me di cuenta de que ellos también habían tenido encuentros, pero preferían esconderlos detrás de una carcajada. Un chofer más joven se acercó y susurró, «Yo la llevé, te lo juro, una noche lluviosa, la vi haciendo señas en la orilla. Paré y le abrí la puerta. Ella se sentó en silencio en el asiento trasero. Conduje unos 10 minutos hasta que algo raro me invadió. Miré por el espejo. El asiento estaba vacío, pero la tapicería seguía mojada por la lluvia. Al escucharlo, un frío recorrió todo mi cuerpo. Ya no había dudas, todas esas historias eran la misma. La misma mujer, el mismo vestido blanco, los mismos ojos, y la misma desaparición imposible de explicar. Desde ese día, manejé de otra manera, siempre mirando los espejos, siempre alerta, siempre con miedo de que, en cualquier momento, ella volviera a aparecer. Pero la obsesión no se quedó en la memoria. Empezó a seguirme incluso fuera de la carretera. Muchas noches soñaba que conducía, y al mirar al retrovisor, esos ojos aparecían de nuevo. Hubo veces en que no distinguía entre sueño y realidad.
Me despertaba de golpe, empapado en sudor, miraba mi habitación, y juro que vi una silueta blanca desvanecerse en la esquina oscura. Entonces empecé a preguntarme, ¿la mujer de blanco existe solo en la carretera? ¿O una vez que la ves, su espíritu te sigue, para siempre? Con el tiempo, me di cuenta de que lo que pasó aquella noche no era simplemente algo raro. Era una marca, una cicatriz que jamás se borraría de mi vida. Durante semanas tuve pesadillas constantes. En mis sueños, conducía solo por una carretera oscura, y allí estaba otra vez. La silueta blanca, inmóvil, de espaldas a mí, frenaba de golpe, con el corazón retumbando, y cuando giraba su rostro, ya no era un rostro humano. Estaba deformado, vacío, con 2 huecos negros en lugar de ojos. Me despertaba empapado en sudor, con la respiración agitada. Muchas veces temía volver a dormir, porque sabía que me esperaría allí, en mis sueños. Una vez, le conté a mi esposa. Ella me miró preocupada y dijo: «He escuchado hablar de la mujer de blanco. Muchos creen que es un alma atrapada, buscando liberación. Algunos dicen que murió en un accidente terrible. Otros cuentan que fue una novia traicionada, muerta justo antes de su boda». La escuché en silencio, pero cada palabra me erizaba la piel. Cualquiera que fuera la verdad, yo sabía algo, no era solo un mito. En otra ocasión, me detuve en una estación de descanso. Allí conocí a un guardia de seguridad de mediana edad. Al mencionar a la mujer de blanco, él soltó una risa seca y dijo: «¿Piensas que eres el único que la ha visto? En este tramo de la carretera ha habido muchos accidentes por ella. Los choferes cuentan que la ven pidiendo un aventón, pero cuando paran, desaparece. Algunos juran que subió a su camión, y se quedó detrás de ellos todo el trayecto». El guardia se quedó callado un momento, con la mirada perdida, como recordando algo espantoso, y finalmente murmuró: «Dicen que cuando ella te elige, nunca te olvida». Sus palabras me golpearon como una condena. Desde entonces empecé a notar cosas. En mis recorridos nocturnos, sentía claramente una mirada desde el asiento trasero. Me giraba, y estaba vacío. Pero a veces quedaba un aroma tenue. Un olor a jazmín, un perfume que jamás había existido en mi camión. Detalles pequeños, sí, pero suficientes para helarme la sangre. Cada vez estaba más convencido de que ya no se trataba de coincidencias. Tal vez, la mujer de blanco me había marcado. Busqué más información, leí artículos, escuché podcasts sobre leyendas mexicanas. Y en todos, en cada región del país, la describían igual: una mujer vestida de blanco, con ojos oscuros, que aparece en la carretera de noche. Algunas historias eran aún peores. Decían que un conductor la vio cruzar de repente, frenó en seco, perdió el control y murió al instante. Otros contaban que apareció en medio de los carriles, provocando choques en cadena. Cada testimonio era una pieza de rompecabezas. Y al unirlas, la imagen era aterradora. Empecé a entender que la verdad podía ser mucho más terrible de lo que jamás imaginé. Una noche, mientras conducía por una zona montañosa y solitaria, la lluvia caía con fuerza, golpeando el parabrisas como 1000 agujas de hielo. Yo iba solo, con los faros abriendo camino en la oscuridad. Eran pasadas las 2 de la madrugada cuando, en una pendiente desierta, la vi, una silueta blanca. Mi corazón se apretó. Estaba parada a la orilla de la carretera, con el vestido empapado, el cabello largo pegado a su rostro inclinado hacia abajo. Pisé el freno. El camión se detuvo a pocos metros de ella. El silencio en mi pecho era más fuerte que el ruido de la tormenta. Yo sabía que no debía bajar. Sabía que debía seguir, pero mis manos temblorosas no obedecieron. Abrí la puerta y descendí. El viento helado me azotó. El olor a tierra mojada era sofocante. Avancé lentamente hacia ella. ¿Necesita ayuda? Mi voz apenas salió, quebrada entre el ruido de la lluvia. Ella levantó el rostro. Sus ojos, 2 huecos negros, infinitos, sin luz, sin vida, mirándome fijamente. Todo mi cuerpo se congeló. En un instante sentí que caía en un abismo. No había carretera, no había lluvia, solo esos ojos, arrastrándome hacia una oscuridad eterna. Quise gritar, pero mi garganta estaba cerrada. Mi cuerpo temblaba sin control. Y de pronto, desapareció. Retrocedí tambaleando, jadeando, a punto de caer de rodillas. La tormenta seguía allí, pero la carretera estaba vacía, como si nada hubiera ocurrido. Corrí al camión, cerré la puerta con fuerza y conduje como un loco.
El resto del trayecto no me atreví a mirar el retrovisor. Tenía miedo de que, si lo hacía, esos ojos estuvieran allí de nuevo. Cuando amaneció, detuve el camión al borde del camino. Apoyé la frente en el volante y lloré. Traté de ser fuerte, pero lo entendí. Mi vida ya no volvería a ser la misma. Comprendí una cosa: la mujer de blanco no es solo una leyenda. Es parte de la carretera, parte de la oscuridad de México. Y cuando la ves una vez, jamás escapas de ella. Tal vez no me creas. Tal vez pienses que todo fue producto de mi imaginación. Pero lo juro, con lo que me queda de vida, yo la vi. Y si alguna noche conduces solo por una carretera desierta, recuerda mis palabras: si ves una silueta blanca al borde del camino, no te detengas, nunca te detengas. Desde hace muchos años, la imagen de la mujer de blanco en carreteras forma parte de la memoria colectiva de los mexicanos. La primera pregunta que todos se hacen es: ¿este fenómeno es real o solo una leyenda urbana adornada por relatos transmitidos de boca en boca? Si lo miramos desde la psicología, la respuesta parece bastante clara. Conducir largas distancias de noche conduce a un estado de cansancio extremo. En esas condiciones, el cerebro es fácilmente engañado por factores ambientales: la luz de los faros, las sombras de los árboles, la neblina, o incluso señales reflectantes. Cada intersección entre luz y oscuridad puede generar la ilusión de una figura de pie al costado del camino. Existe un término científico llamado pareidolia, la capacidad natural del ser humano para ver formas familiares en patrones aleatorios, como rostros en las nubes o figuras humanas en la oscuridad. Combinado con el cansancio y el miedo natural de la noche, ver a una mujer vestida de blanco podría ser perfectamente un producto de la mente. Pero entonces, ¿por qué la mayoría de los testigos describen casi los mismos detalles: el vestido blanco, el cabello largo, la figura silenciosa? Aquí es donde la ciencia encuentra dificultades para dar una explicación completa. Si fuera solo una alucinación, ¿por qué nadie ve a un hombre, a un niño o a otra silueta distinta? ¿Por qué la figura de la mujer de blanco domina la imaginación colectiva? La respuesta puede encontrarse en la profundidad cultural. En la tradición mexicana, al igual que en muchas partes del mundo, la mujer vestida de blanco se asocia con imágenes de luto, pérdida o almas en pena. El blanco es color de pureza, pero también de duelo. Una novia que muere en el día de su boda, una mujer fallecida en circunstancias trágicas. Esa imagen se convierte fácilmente en un símbolo colectivo, transmitido de generación en generación. Además, no se puede negar un hecho: hay demasiados relatos provenientes de diferentes regiones de México. Estos testigos no se conocen entre sí, pero cuentan la misma historia. Este fenómeno nos obliga a pensar: ¿será solo una forma de memoria colectiva, alimentada por la leyenda, o realmente existe algo ahí afuera que la ciencia aún no puede explicar? Para entender por qué la mujer de blanco en carreteras resulta tan perturbadora, no podemos ignorar la base cultural y espiritual de México. En este país, la muerte no es solo un hecho biológico, sino parte de la vida cotidiana y espiritual. Desde el Día de los Muertos hasta los pequeños altares al costado del camino dedicados a víctimas de accidentes. Los mexicanos conviven con la idea de que el mundo de los vivos y el de los muertos coexisten. Por eso, cuando un conductor dice haber visto la figura de una mujer en la carretera, la sociedad no lo descarta fácilmente como una alucinación. Al contrario, ese relato se percibe como un cruce entre ambos mundos. En el folclore mexicano, las apariciones femeninas son muy frecuentes. La Llorona, la madre que llora buscando a sus hijos, es el ejemplo más claro. Igual que la mujer de blanco, la Llorona deambula de noche, cargando con el dolor y la pérdida. Esto revela que la figura de la mujer doliente y trágica se ha convertido en un arquetipo colectivo profundamente arraigado en el inconsciente cultural. Otro detalle importante: en muchas comunidades rurales se cree que las almas que mueren de manera trágica, especialmente las mujeres, no logran abandonar el lugar donde fallecieron. Quedan atrapadas, repitiendo su condena eternamente. Si trasladamos esa creencia al contexto de las carreteras, escenarios de incontables accidentes mortales, la aparición de una mujer vestida de blanco deja de ser simple ficción y se transforma en una advertencia sobrenatural para los viajeros. Desde la perspectiva espiritual, la mujer de blanco no es solo un espectro. Puede ser símbolo de culpa,
pérdida o recordatorio. Algunos creen que verla es presagio de muerte, o señal de que ese camino fue escenario de una tragedia. De esta manera, la figura funciona como un puente entre el miedo individual y la fe colectiva. Lo inquietante es que, cuanto más se cree en ella, más personas afirman haberla visto. La creencia y el miedo se alimentan mutuamente, creando un ciclo que convierte a la mujer de blanco en uno de los fenómenos sobrenaturales más relatados en México. Cuando hablamos de la mujer de blanco en carreteras, lo que hiela la sangre no es solo la leyenda en sí, sino la cantidad de testigos que aseguran haberla visto con sus propios ojos. Y lo más inquietante es que, casi nunca se conocen entre sí, pero sus relatos contienen detalles tan similares que resulta difícil considerarlos una mera coincidencia. Muchos camioneros cuentan que alrededor de las 2 o 3 de la madrugada, al pasar por un tramo solitario, ven a una mujer vestida de blanco parada al costado o incluso cruzando la carretera. El rostro suele estar oculto por la oscuridad. A veces solo se distinguen unos ojos negros y profundos. Cuando frenan para preguntar o evitar atropellarla, la figura desaparece, dejando un vacío y un silencio aterrador. Lo sorprendente es que este relato aparece en varios estados de México, desde Veracruz y Puebla hasta Chihuahua. Carreteras separadas por cientos de kilómetros, pero las descripciones de la mujer de blanco son prácticamente idénticas. Este es el detalle que hace que muchos piensen que, si no es real, al menos no puede ser simple imaginación individual. Sin embargo, desde una mirada científica, este fenómeno puede estar relacionado con las ilusiones nocturnas en carretera. Cuando un conductor maneja durante muchas horas, el cerebro entra en un estado de agotamiento extremo. Los faros iluminando árboles, señales o la neblina pueden crear siluetas que parecen humanas. Pero el punto es, ¿por qué esa silueta suele tomar la forma de una mujer vestida de blanco y no cualquier otra? La respuesta está en la memoria colectiva. Cuando una historia se repite una y otra vez, la imagen de la mujer blanca se convierte en un molde familiar. El cerebro humano tiende a rellenar vacíos con lo que ya conoce. Así, cuando un conductor percibe una sombra difusa en la noche, su mente pinta sobre ella el rostro y la figura que la sociedad ya sembró en su memoria, una mujer vestida de blanco, apareciendo en la oscuridad. Esto no invalida por completo la experiencia de los testigos. Al contrario, muestra cómo la verdad y el mito se entrelazan, dando lugar a un fenómeno de impacto profundo. Un conductor puede ver solo una silueta blanca, otro puede encontrarse realmente con una mujer accidentada, pero al superponerse esos fragmentos de memoria, surge un símbolo sobrenatural en el que todo un país cree. Lo más escalofriante es que, aun sabiendo que podría tratarse de trucos del cerebro, muchos testigos afirman que lo que sintieron no pudo ser una ilusión. Hablan de un frío repentino, de un llanto lejano, de unos ojos vacíos que los persiguieron durante años. Y es por eso que la mujer de blanco no puede ser descartada con facilidad. En el pasado, las historias de la mujer de blanco en carreteras solo se transmitían de boca en boca entre camioneros, o se contaban en noches de cantina. Hoy, la leyenda ha alcanzado otro nivel, se ha convertido en un fenómeno mediático. A finales del siglo XX, varios periódicos locales en México empezaron a publicar notas sobre fantasmas en la carretera. Al principio, aparecían en secciones de curiosidades o rumores. Pero con el tiempo, estas historias ganaron tanto interés que comenzaron a repetirse con mayor frecuencia. La gente leía con morbo y miedo, y esa reacción alimentaba la presencia del tema en los medios. Con la llegada de Internet, la mujer de blanco dejó de ser un relato regional para convertirse en un mito nacional. E incluso cruzó frontera hacia comunidades mexicoamericanas en Estados Unidos. Foros en línea, blogs de terror y programas de radio nocturnos sirvieron como terreno fértil para que la leyenda creciera. Pero fueron las redes sociales las que marcaron un antes y un después. En Facebook, TikTok y YouTube, miles de videos muestran supuestas pruebas de la mujer de blanco. Algunos muestran una figura blanca al costado de la carretera, otros son recreaciones con efectos, pero igualmente escalofriantes. Lo más importante, la gente quiere creer. Y cuando la creencia se viraliza, el mito se transforma en parte de la cultura popular. Un fenómeno curioso es que la historia muta según el canal que la difunde. Para unos, la mujer de blanco es el espíritu de una novia asesinada, para otros.
Es el alma de una joven muerta en un accidente, y hay quienes afirman que es otra manifestación de la Llorona. Esta diversidad no debilita la leyenda, al contrario, la hace más difícil de encasillar entre verdad o mentira. Desde la psicología social, este es un caso claro de leyenda urbana, un relato sin pruebas verificables, pero sostenido por la fuerza de la creencia colectiva. No existe porque sea real, sino porque las personas quieren que sea real, o al menos quieren pensar que. En la oscuridad, algo inexplicable los espera. Lo más inquietante es que, una vez convertida en leyenda urbana, la mujer de blanco ya no depende de los testigos reales. Basta un vídeo borroso, una foto tomada en la noche, o incluso un simple testimonio escrito en redes para alimentar la idea de que sigue deambulando en silencio por las carreteras de México. Después de todo lo analizado, desde la cultura y la fe, hasta la ciencia y los medios, la pregunta sigue ahí, resonando como un eco interminable. ¿La mujer de blanco en carreteras es real o solo una leyenda tejida por el miedo? Si la vemos como mito, es innegable que se ha convertido en una de las leyendas urbanas más poderosas de México. Una historia que advierte, que simboliza y que toca los temores más profundos, la soledad, la muerte repentina y la presencia de algo que no podemos controlar. Si la vemos como verdad, nos recuerda que quizá las almas aún deambulan en los caminos oscuros. Almas que no encuentran salida, atrapadas entre este mundo y el otro, repitiendo una y otra vez el instante de su tragedia. Y a veces, en la madrugada, buscan a los vivos, no para dañarlos, sino para ser vistas, recordadas, escuchadas. Tal vez sea precisamente esa ambigüedad lo que hace que la mujer de blanco resulte tan inquietante. Porque lo que más teme el ser humano no es lo que ya conoce, sino lo que nunca podrá estar seguro. Y en las carreteras solitarias de México, donde solo los faros atraviesan la oscuridad, ese miedo se vuelve aún más palpable. Algunos creen que cada vez que alguien cuenta esta historia, el espíritu de la mujer de blanco es invocado, mantenido vivo en la memoria de la humanidad, y mientras se siga nombrando, seguirá ahí, esperando, oculta en las sombras, lista para aparecer una noche cualquiera, cuando viajes solo, y de pronto notes que alguien está parado al borde del camino, mirándote en silencio mientras las luces de tu coche se alejan. La última pregunta no ¿es real o no?, sino, ¿puedes estar absolutamente seguro de que, en esas carreteras que recorres de noche, viajas realmente, solo?